que él obedece también a unas leyes que veremos más adelante en el curso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con procesos biológicos, ¿sí? Entonces, el simple es, bueno, ni tan simple, ¿no? El sistema cardiorrespiratorio, pues, ah, utiliza la energía que consume el ser humano, que es básicamente la comida, ¿cierto? Y con ese combustible que nosotros tenemos, pues hacemos la operación de la máquina, del cuerpo, que es una máquina, ¿sí? Porque esto lo el corazón lo podemos, ah, digamos, considerar como si fuera una bomba, ¿cierto? Que me mantiene la sangre en movimiento, el fluido en movimiento. Y en los pulmones, pues ocurren diferentes interacciones de energía y de masa, puesto que de los pulmones entra oxígeno y sale dióxido de carbono bueno, y todo esto, digamos, se puede analizar desde el punto de vista termodinámico. Y pues aquí tenemos la Estación Internacional Espacial, ¿no? Pues que esa básicamente utiliza los rayos solares que son colectados en diferentes paneles, ¿sí? Y pues con esos rayos solares que estamos aprovechando la energía del sol, utilizamos esto para hacer una conversión de energía eléctrica y pues suministrar la energía eléctrica necesaria para la operación de la estación, ¿sí? O también para la ubicación de la estación y todo ese tipo de cosas. Entonces, las aplicaciones de la termodinámica son muchísimas. Entonces, el primer concepto que vamos a definir es el concepto de sistema termodinámico. Entonces, el sistema termodinámico tiene una serie de características, ¿sí? Entonces, el primero es que el sistema termodinámico me va a definir un objeto de análisis, ¿cierto? Entonces, en este caso, el objeto de análisis va a ser, por ejemplo, aquí un gas, ¿cierto? Entonces, ese va a ser mi objeto de análisis. Podría ser un líquido también, por ejemplo, si yo tuviera aquí una cantidad de líquido, podría ser el líquido. O el objeto, si yo tuviera líquido y gas, podría ser ambos, ¿sí? O solamente uno. Entonces, se define se define, digamos, arbitrariamente. ¿Qué otra característica debe tener un sistema termodinámico? Además de tener una determinada cantidad de sustancia, o sea, un objeto de análisis, ese objeto de análisis debe estar limitado por una frontera, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hacemos la definición de un sistema termodinámico, la hacemos mediante la definición de una frontera, que es donde está contenido ese objeto de análisis, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta frontera que me determina este volumen y dentro de ese volumen está el objeto de análisis que sería un gas. ¿Listo? La frontera podría ser dinámica, podría ser estática. En este caso es un tanque rígido, entonces esa frontera es estática, pero pues si yo tuviera, por ejemplo, un sistema cilindro-pistón, la frontera se podría acoplar a la expansión o compresión de ese objeto de análisis. Bueno, ¿qué otra característica tiene un sistema termodinámico? Pues que él tiene la capacidad de tener algunas formas de interacción con sus alrededores, ¿sí? Entonces, alrededores es pues todo lo que rodea el sistema. Entonces, si en este caso estamos analizando un tanque, qué sé yo, que está expuesto al ambiente, pues los alrededores sería el aire atmosférico, ¿sí? Si este tanque está sumergido en el agua, pues los alrededores sería el agua que rodea el tanque, ¿sí? Entonces, y el sistema termodinámico, pues podría ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Aquí colocamos un sistema bien sencillo, pero podría ser algo muy complejo, como por ejemplo el análisis de toda esta estación espacial. Bueno, entonces, para desarrollar, digamos, este curso es importante comprender dos visiones diferentes de lo que implica el análisis de un sistema. Y aquí ahí aparecen dos términos, ¿no? Una visión macroscópica y una visión microscópica. Entonces, si vamos a analizar la visión macroscópica, a nosotros lo que nos interesa es el comportamiento global.
comportamiento global de la sustancia, ¿sí? O del sistema o la sustancia de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y a esto es lo que se le conoce comúnmente como termodinámica clásica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Eso quiere decir que, pensemos, por ejemplo, aquí tenemos un gas, ¿cierto? Ese gas está constituido por un número gigantesco de partículas, ¿sí? De los átomos o de las moléculas de ese gas que están en movimiento, ¿sí? Entonces, yo voy a tener partículas que están permanentemente viajando y están teniendo diferentes tipos de interacción con sus alrededores y chocando con otras partículas, chocando con las paredes, de tal forma que ese comportamiento de choque y interacción entre todas las partículas con el lugar en donde están almacenados produce una serie de características, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que podría ser una propiedad de la sustancia manifestada mediante el análisis macroscópico de este sistema? Les voy a pedir que cuando vean a alguien en sala de espera me avisen. Bueno. Entonces, recordemos, imaginémonos este sistema como un montón de partículas que están en movimiento, ¿sí? Esas partículas van a empezar a chocar entre ellas. ¿Qué pasa cuando yo miro esto de manera macroscópica? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueda hacer un aumento de la temperatura? Pero supongamos que este sistema no tiene ninguna fuente de energía aquí alrededor. El volumen. Pues en realidad el gas se acomoda a su volumen, ¿no? El gas siempre va a ocupar el volumen en donde esté confinado. Pero digamos, aquí hay algo más o menos parecido, ¿sí? No es tanto el aumento de la temperatura, sino la temperatura en sí, ¿cierto? Entonces, la temperatura es una manifestación macroscópica del conjunto de partículas dentro de un sistema. La densidad podría ser, sí, claro, la densidad también podría ser una de esas características macroscópicas, pero otra característica macroscópica, otra propiedad típica de sistemas termodinámicos, ¿cuál creen que es? O de un sistema. Si yo tengo presión, la presión, ¿no? Entonces, la presión es una manifestación global de ese intercambio de energía que produce el choque de estas partículas con la superficie, ¿cierto? Entonces, recordemos aquí, tercera ley de Newton, ¿no? Acción-reacción. Entonces, cada partícula está intercambiando una cantidad de movimiento con esa superficie, de tal forma que al analizar todo un conjunto de partículas, millones de partículas que están haciendo esa interacción, pues me va a hacer una manifestación macroscópica, que es la que conocemos como presión. ¿Listo? Y la temperatura está relacionada con la energía cinética de las partículas, ¿sí? Una partícula con mayor energía cinética quiere decir que tiene un mayor grado de temperatura porque tiene mayor número de choques por la misma unidad de tiempo, ¿sí? Si yo le reduzco la energía cinética a las partículas, pues las partículas van a chocar con menor frecuencia, lo que hace que haya un valor de temperatura mucho menor, ¿sí? Entonces, tanto la temperatura como la presión son manifestaciones macroscópicas de un sistema, ¿listo? Entonces, ahora pensemos en lo siguiente. Imaginémonos que en lugar de yo evaluar todo este sistema de manera macroscópica, yo quiero colocar acá, yo quiero analizar un área o un volumen que es muy pequeñito, ¿sí? O sea, yo tengo acá un diferencial de volumen que es lo suficientemente pequeño, entonces, y que lo muestro aquí, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que nosotros aumentamos aquí el tamaño de esto a un nivel muy pequeñito, y yo lo que voy a empezar a ver son ya un comportamiento microscópico, ¿cierto? Es decir, yo voy a tener acá ya la visión de algunos átomos, ¿cierto? Y yo puedo empezar a mirar cómo es la interacción individual de los átomos
o de manera, digamos, estadística de esos átomos, ¿sí? Entonces yo podría determinar aquí, por ejemplo, cuál es el número de choques entre los átomos para este tamaño del sistema que quiero analizar, ¿cierto? Entonces, cuando a mí lo que me interesa es entender la estructura de la materia, ¿cierto? O entender el comportamiento microscópico de la materia. Entonces aquí sería el comportamiento global de todo un sistema. Y aquí lo que me interesa es saber el comportamiento y la estructura de la materia. En este caso, hacemos uso de técnicas estadísticas, ¿no? Entonces aquí se busca mirar esto de manera estadística, qué tipo de comportamiento tiene, porque pues medir esto es prácticamente que imposible. Entonces se recurren a técnicas estadísticas para saber de manera global, para un determinado, para un pequeño sistema, uh, cómo son esas interacciones entre la materia, ¿sí? Entre los propios átomos. Entonces, a esto se le conoce como la termodinámica estadística. ¿Listo? Entonces, digamos, para los efectos de este curso, ¿sí? O para el interés de este curso, o para todo lo que sean el, el análisis de las aplicaciones de ingeniería, vamos a hacer uso de este tipo de visión de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, esta es utilizada para aplicaciones de ingeniería. ¿Listo? Entonces, tener claro pues que existe una visión macroscópica y una visión microscópica, y que para los intereses de este curso vamos a mirar esa visión macroscópica de un sistema. Bueno, sigamos. Sigamos con las definiciones conceptuales. Entonces, aquí vamos a definir qué es un sistema, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué tipo de sistema existen? Perdón. Entonces, habíamos dicho que un sistema es una cantidad, es un objeto de estudio. Entonces, supongamos que el objeto de estudio en este caso va a ser una cantidad de agua que se encuentra en un recipiente, ¿cierto? Entonces, es esa cantidad de agua y que nosotros la tenemos que definir mediante una frontera. Entonces, aquí yo ya dibujé mi frontera, ¿sí? Y este de acá, de la parte interna, sería mi sistema. Listo. Entonces, dependiendo de cómo sean las interacciones, recordemos que el sistema tiene una serie de interacciones o puede tener una serie de interacciones con sus alrededores. Esa es una de las características de un sistema. Entonces, dependiendo de cómo sean esas interacciones con los alrededores, yo puedo tener diferentes tipos de sistemas. Entonces, empecemos con aquí el primero de ellos, que voy a colocarlo aquí, ¿sí? Y se conoce como sistema abierto. Entonces, como vemos aquí, este sistema que estaba, supongamos, en una condición inicial, aquí yo le estoy suministrando una cantidad de energía, ¿no? En forma de calor producido en una llama, ¿cierto? Y entonces, si yo le suministro suficiente calor, él puede llegar a un punto en donde empieza a producir una evaporación, ¿cierto? Entonces, si ese sistema se evapora o si esa agua se empieza a evaporar, pues además de yo tener una interacción de calor a través de la frontera, yo voy a tener a través de la frontera un transporte de la masa, ¿cierto? Es decir, va a haber una cantidad de masa que estaría atravesando esa frontera que yo definí acá inicialmente. Entonces, esa es una de las características de un sistema abierto. Permite, además de la transferencia de energía, ¿sí? Permite una transferencia de masa a través de su frontera. ¿Listo? Este tipo de sistema se le suele llamar como volumen de control en la mayoría de los libros. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes miren en los libros de termodinámica, generalmente se van a encontrar ese término de volumen de control bastante utilizado en la mayoría de los capítulos. Bueno, ahora pensemos entonces qué sucede en un segundo caso.
Este es el caso en donde llamamos al sistema como sistema cerrado. Aquí habíamos llamado al sistema abierto, aquí vamos a llamarlo como sistema cerrado. ¿Y qué características tiene el sistema cerrado? Pues que sí, claro, permite aún continuar las interacciones energéticas entre el sistema y sus alrededores, ¿sí? Entonces yo puedo aquí suministrar una cantidad de energía, pero impido el transporte de masa a través de la frontera, ¿cierto? Entonces no hay transporte de masa, ¿sí? A través de la frontera. Entonces, no permite la transferencia de masa a través de la frontera. ¿Listo? Este tipo de sistema se le conoce como masa de control o simplemente como sistema cerrado. En la mayoría de los libros lo vamos a encontrar como sistema cerrado y este lo vamos a encontrar como volumen de control. Entonces, el sistema cerrado pues tiene esa característica. No permite que haya un transporte de la masa a través de la frontera que yo defino hipotéticamente. Y tenemos un tercer caso, ¿sí? Que es una particularidad de los sistemas cerrados, que es cuando además de no tener transporte de masa, tampoco hay una interacción de energía de ese sistema. Es decir, eh, eh, no se permite la transferencia de energía ni de masa. Entonces, si vemos acá, inclusive si yo le colocara aquí una llama y esto tiene un aislante, de tal forma que la cantidad de calor que yo le someto acá nunca vaya a llegar a la parte interna, pues eso sería un sistema que está aislado, ¿sí? Tanto en la tapa como en sus alrededores, como está completamente sellado, ¿cierto? Entonces, para impedir que llegue a haber alguna evaporación. Y a este tipo de sistema se le conoce como sistema aislado. Listo. Nos continuemos. Otras características de las sustancias. Entonces, aquí vamos a empezar a definir qué son las propiedades, qué es un estado y qué es un proceso. Entonces, nuevamente, pensemos en el sistema que habíamos definido previamente, ¿sí? Entonces, yo les dije que ese sistema estaba definido por una frontera, una cantidad de sustancia definida por una frontera. Entonces, aquí dibujo mi frontera de mi sistema, ¿sí? Entonces, es agua en el recipiente, a esto la llamo como sistema, ¿sí? Y tiene una frontera también, que es esta de aquí. Bueno, entonces, aquí vamos a empezar a definir entonces estas tres características o estos tres conceptos. El primero de ellos, propiedades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una propiedad? Pues la propiedad simplemente es una característica macroscópica del sistema, ¿cierto? Es una propiedad. Entonces, como les dije anteriormente, nos interesa es la termodinámica clásica. Entonces, hace referencia a una característica macroscópica del sistema. ¿Listo? Sin embargo, yo necesito una cantidad mínima de propiedades para saber cuál es la condición real de este sistema, ¿cierto? Entonces, una vez que yo tenga esa cantidad de propiedades mínima para definir un sistema, pues lo que estoy definiendo es el estado de ese sistema, ¿cierto? Entonces, un estado, lo que me dice es, entonces, es la condición de una sustancia o de un sistema definido por sus propiedades. Entonces, hay un postulado de la termodinámica, ¿sí? Que me dice cuál es el número de propiedades mínimas que yo debo tener para definir un estado. Ahorita vamos a explicar eso con mayor detalle. Entonces, continuamos con el otro concepto que es el de proceso. Y ese proceso, pues, es simplemente el cambio de estado de una sustancia, ¿sí? Entonces, es la transformación
de un estado a otro. Entonces, un ejemplo, supongamos tenemos este sistema aquí, ¿cierto? Y yo a ese sistema le suministro una cantidad de calor aquí en la parte interna. En la condición inicial, ese sistema está a una temperatura inicial, ¿cierto? Entonces, una temperatura inicial, ¿sí? Tiene un volumen inicial, ¿sí? Y que con una cantidad mínima de propiedades yo defino el estado de esa sustancia, ¿sí? Cuando yo a ese estado que está en esas condiciones iniciales le someto una cantidad de energía o le entrego una cantidad de energía, esa cantidad de energía va a hacer que alguna de esas propiedades cambie. Entonces supongamos que me cambia la temperatura a una temperatura T2 y el volumen me cambia a un volumen de 2. ¿Listo? Ese cambio de estado, ¿cierto? Ese cambio en las propiedades de estado lo vamos a definir como un proceso. Bueno. Ahora aquí aparecen dos conceptos también a mano izquierda y a mano derecha. Las propiedades habíamos dicho que era una característica macroscópica de la sustancia, ¿cierto? Pero en este caso pueden haber dos tipos de características, las extensivas y las intensivas. En primer lugar, empecemos con las extensivas, ¿sí? Las propiedades extensivas lo que me dicen es que es una característica de la sustancia que va a depender del tamaño de mi sistema, ¿sí? Entonces, aquí aparece una serie de propiedades, ¿no? Masa, volumen y energía. ¿Qué quiere decir que dependan del sistema? ¿Mm? Profe, disminuyen o aumentan dependiendo del tamaño del sistema. Profe, creo que tiene desactivado el micrófono. Perdón. Entonces, nuevamente, sí, entonces lo que me dijeron es verdad. Va a depender del tamaño de la extensión del sistema. Es decir, si el sistema es más grande o más pequeño, ah, ese sistema, esa propiedad extensiva va a cambiar, ¿sí? Entonces lo que les decía es lo siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos este sistema y lo partimos en dos, ¿sí? Yo voy a colocar aquí una separación, un plato, lo que sea, de tal forma que me va a quedar este sistema ahora separado entre dos subsistemas, ¿cierto? Entonces, pensemos en lo siguiente. La masa de este Profe, una subsistema. pregunta. Sí, claro. Se le estaría agregando como otra frontera? No, yo puedo simplemente colocar aquí una separación y mantener la misma frontera, ¿sí? Porque supongamos, recordemos que yo con la frontera lo que abarco es la masa que yo quiero analizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero analizar toda esta masa, pues mantengo esta frontera independiente de si tengo una separación, ¿sí? Eh, si yo quisiera únicamente analizar este lado, pues sí, tendría que hacer una modificación de la frontera que yo haya definido, ¿sí? Pero pues como nos interesa es mirar cuál es el comportamiento global de todo este sistema, pues vamos a mantener la frontera inicial independiente de si yo coloco aquí una separación o no. ¿Listo? Eh, entonces, aquí lo que vamos a mirar es qué ocurre con esa variable extensiva, ¿sí? Con esta propiedad extensiva, que sería la masa, cuando yo la hago esa separación. ¿Qué pasa con la masa global del sistema? Entonces, Disminuiría la mitad. si yo comparo la masa de este subsistema con la total, ¿es qué? Es La menor. mitad. Menor, ¿cierto? Entonces, si yo coloco aquí un subsistema 1
y un subsistema 2 acá, ¿sí? Entonces, la masa del subsistema 1 es menor que la masa total que yo tenía del sistema inicial, ¿sí? Lo mismo ocurre con la masa 2, es menor que la masa total que tenía en la condición inicial, y lo que yo tengo es que la masa total del sistema es igual a la masa 1 más la masa 2, ¿cierto? Entonces, por eso este tipo de propiedades se les considera que son aditivas, ¿cierto? Porque para yo tomar digamos, la masa total de este sistema que yo estoy analizando, pues me basta con sumar la masa del subsistema 1 con la masa del subsistema 2. ¿Listo? Esto mismo aplicaría para el volumen, ¿cierto? Si yo agarro este volumen inicial y lo divido aquí por una separación, pues el volumen en este lado cambiaría, disminuiría a un valor y el de acá también disminuiría a otro valor, de tal forma que cuando yo sumo los dos volúmenes me da el volumen total. ¿Sí? Entonces, a eso lo llamamos propiedades extensivas. Ahora miremos qué pasa con las intensivas. Supongamos que este sistema, todo este sistema está a una temperatura. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo le coloco aquí una separación? ¿Qué va a pasar con la temperatura de este sistema y de este otro sistema? Sigue igual. Sigue igual, ¿cierto? Entonces, la temperatura del subsistema 1 es igual a la temperatura del subsistema 2 y sigue igual a la temperatura del sistema total, ¿cierto? Entonces, como nos vemos, como nos damos cuenta, es independiente de la extensión del sistema, ¿cierto? Es una propiedad que no varía con el tamaño del sistema que yo estoy evaluando. Eso mismo ocurre con la presión, ¿cierto? Si yo tengo la presión de este sistema acá, imaginémonos que en lugar de tener aquí nosotros una olla o un recipiente, tuviéramos un tanque, ¿cierto? Y si ese tanque yo lo tengo en equilibrio, obviamente, y lo divido por la mitad, pues la presión en el compartimento 1 va a ser igual al compartimento 2 y va a ser igual a la presión total. ¿Y qué ocurriría? Bueno, aquí aparece otra, que es el volumen específico, que ahorita voy a explicar qué es, ¿cierto? Entonces, aquí esto me quedó mal. No son aditivas. Entonces, en realidad de colocar aquí aditivas es, no son aditivas. ¿Sí? Es decir, en este caso, pues yo no puedo agarrar para determinar la temperatura total del sistema, yo no voy a sumar la temperatura de uno con la del otro, ¿sí? Entonces, no tiene esa propiedad aditiva. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. En intensivas, ¿la presión es es una intensiva? Sí, claro, es una propiedad intensiva. Ujú. Profe, pero la presión, por ejemplo, si yo tengo una presión definida y aumento el volumen del sistema, la presión no disminuiría. Ahorita vamos a mirar eso. Sí, ahorita vamos a mirar eso. Entonces, fíjese lo siguiente. Profe, otra pregunta. Sí, dígame. ¿Qué significa la E en la extensiva? La E en la extensiva es energía. Ah, vale. Entonces, recordemos que todo cuerpo tiene una cantidad de energía, ¿cierto? Entonces, un ejemplo fácil, ¿sí? Imaginémonos que tenemos, a ver, pensemos que tenemos, ¿Como el equilibrio térmico de placas? sí, imaginémonos que tenemos, no sé, un cuerpo que tiene, no sé, dos esferas, una en cada lado, ¿cierto? Y que ese cuerpo se está moviendo en el espacio con una velocidad, ¿cierto? Dígame usted cuál es la energía cinética de ese cuerpo, allá de la mecánica. Un medio de Un la masa. medio de la masa por la por velocidad Un la al medio cuadrado. cuadrada. de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Supongamos que en algún momento, o que no sé, en algún momento hubo una separación de este cuerpo aquí en la mitad. ¿Cuál va a ser la energía cinética de todo este sistema? Pues simplemente va a haber una modificación aquí en la masa, ¿no? Entonces, la energía que tiene este cuerpo va a ser menor que la total de este sistema, porque la masa se reduce en una cantidad, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, analizamos este subsistema 1 y este subsistema 2 como dos cuerpos independientes, pues la energía cinética total de la suma de los dos cuerpos va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad, que va a ser la misma, más un medio de la masa 2 por la velocidad, que sería la misma. Entonces, la energía también tiene esa característica de ser aditiva.
Después vamos a mirar cómo hacemos para transformar la energía en una propiedad intensiva. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí a la pregunta que me hicieron de qué pasa cuando yo, por ejemplo, cambio el volumen de un sistema, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión? Efectivamente, ahí esa presión podría mantenerse constante, por ejemplo, si yo al mismo tiempo hago un cambio de temperatura, ¿sí? Es decir, el hecho de que sea intensiva quiere decir lo siguiente. Pensemos nuevamente, ¿sí? Yo tengo aquí un volumen total de este cilindro, ¿sí? Entonces yo tengo una serie aquí de partículas en este cilindro que las coloco aquí en azul, ¿sí? Listo. Y yo le coloco aquí un manómetro y aquí otro manómetro, ¿verdad? Entonces aquí él me está midiendo una presión 1 y aquí me está midiendo una presión 2. En un momento determinado, yo separo esos dos compartimientos por aquí, por una placa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la presión en cada lado? ¿Se va a reducir a la mitad? ¿no? Va a ser la misma, ¿no? Entonces, por eso es que se considera intensiva, ¿sí? Ahora, si yo agarro este sistema y lo reduzco a la mitad, pues sí, claro, y mantengo la misma masa, pues claro, ahí la presión va a variar, ¿sí? Eh, pero es porque yo estoy modificando el sistema, ¿sí? O sea, yo estoy modificando el sistema, es decir, lo mismo que ocurre acá. Si yo agarro este sistema y lo que hago es que lo comprimo y coloco toda la masa aquí, pues sí, aquí la masa de este sistema va a ser la misma que la que yo tenía inicialmente, pero yo estoy modificando, digamos, también la extensión de ese sistema, el volumen de ese sistema. Aquí yo mantengo el mismo volumen, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es que estoy separando ese sistema en dos pedazos, ¿sí? Lo mismo, si yo tuviera, por ejemplo, aquí una placa y yo tengo los dos sistemas separados a la misma presión, ¿sí? En el momento en el que yo le hago no sé, una perforación a la placa, pues no sé, la presión no va a aumentar súbitamente al doble, ¿sí? O a la suma de los dos, de las dos presiones. ¿Listo? Mm, sí, sí quedó claro. Sí, profe, claro. Bueno, listo. Entonces, sigamos a los siguientes conceptos. Yo creo que mejor. Bueno, aquí vamos a definir lo que les decía. Otro tipo de propiedad, que es la que llamamos de propiedad específica. Entonces voy a borrar aquí abajo. ¿Sí? Y voy a hacer una referencia a otro tipo de propiedad. Entonces tenemos las propiedades extensivas, tenemos las propiedades intensivas, pero nosotros también podemos hablar de propiedades específicas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que es una forma de convertir una propiedad extensiva en una propiedad intensiva. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente dividiendo la propiedad extensiva por la masa. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es lo que vamos a llamar, por ejemplo, el volumen específico. ¿Sí? Entonces, el volumen específico está relacionado con el volumen mediante la división por la masa que está ocupando ese volumen. ¿Cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro aquí este sistema, ¿cierto? Entonces, este sistema, vamos a colocar aquí nuevamente un subsistema 1 aquí y un subsistema 2 y el sistema total, ¿sí? Entonces, el volumen 1 más el volumen 2 va a ser igual al volumen total de ese tanque, ¿sí? Normalmente yo coloco volumen con una rayita en el medio para diferenciarlo de este término que generalmente yo lo llamo velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar si yo agarro el volumen de este espacio y lo divido por la masa que ocupa este espacio?
yo voy a tener ahí una propiedad que va a ser independiente de la extensión de ese sistema, ¿cierto? Entonces, si yo agarro el volumen 1, perdón, si yo agarro el volumen 1 y lo divido por la cantidad de masa que tengo en 1, eso va a ser igual a el volumen 2 dividido en la masa que voy a tener en 2 y va a ser igual al volumen total del sistema dividido sobre la masa 1 más la masa 2. ¿Sí? Entonces, es una forma de convertir una propiedad extensiva y esto va a ser igual al volumen específico de ese sistema. Entonces, eso es una forma de convertir una propiedad extensiva en una propiedad intensiva. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ah, listo. Eso quiere decir que en ese determinado volumen corresponde una determinada cantidad de masa, ¿cierto? Entonces, si yo agarro ese sistema y lo divido en 2 pedazos, yo sé que en cada pedazo va a haber una cantidad de masa determinada a ese volumen, ¿sí? Lo mismo en el otro lado, ¿sí? Y que independiente del tamaño, ¿sí? Entonces, si en lugar aquí de yo dividir este sistema por la mitad, pues simplemente lo divido en un pedazo por acá más lejano, ¿sí? Pues la cantidad el volumen específico de este pedazo acá, ¿sí? Va a ser igual al volumen específico del otro pedazo acá, ¿sí? Entonces, esa es una forma de dividir, de transformar la propiedad extensiva en una propiedad intensiva. Lo mismo puedo hacer con la energía, ¿no? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, aquí la energía cinética, ¿sí? Total. Entonces, pensemos que esta es la energía cinética total. Y la divido sobre la masa, ¿sí? Pues me va a quedar, esto normalmente se escribe con minúscula, entonces pasa a ser escrita con minúscula. Y yo sé que esto es igual a 1/2 de la velocidad al cuadrado. Qué pena ahí que se me acabó el tablero. ¿Sí? Y como vemos, este término de acá sí es independiente de la masa. ¿Sí? Es únicamente dependiente de la velocidad. Entonces, es una forma de transformar propiedades extensivas en propiedades intensivas. Bueno, aquí se me acabó el tablero. Pero... ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, Sí, señor. entonces pasemos a la siguiente. Continuemos definiendo conceptos. Entonces ya definimos que una propiedad es una característica macroscópica de un sistema. El sistema pues es una cantidad de sustancia, un objeto que es objeto de análisis y que está definido por una frontera y que a partir de una cantidad mínima, bueno, eso no lo definí, no, aquí lo defino. Entonces, el estado pues es una condición de la sustancia que está definido por sus propiedades y un proceso pues es un cambio de estado entre un estado inicial y un estado final. Entonces aquí, pues aquí lo podemos mirar más fácilmente, ¿sí? Entonces pensemos aquí que nosotros tenemos una temperatura inicial, ¿cierto? Y tenemos aquí, qué sé yo, otra propiedad, un volumen específico inicial, ¿sí? Entonces, estas son 2 propiedades que están en una condición inicial. En el momento en el que yo someto ese sistema a una cantidad de energía, pues, ¿qué va a pasar con la temperatura? Yo voy a tener una temperatura final que muy probablemente, que va a ser mayor que la temperatura inicial. Coloquémoslo aquí para que se vea el contraste, ¿sí? Entonces, la temperatura final va a ser mayor a la temperatura inicial, ¿sí? Y en este caso, el volumen específico va a cambiar un poco, ¿sí? Pero coloquemos que es un volumen específico final. Bueno, entonces fijémonos en algo. Esto yo lo puedo expresar mediante un diagrama, ¿sí? Yo puedo agarrar aquí un diagrama en donde yo tengo en un eje, yo voy a tener una de esas variables, supongamos que aquí sea la temperatura, ¿sí? Y aquí yo tengo el volumen específico, ¿sí? Y yo voy a tener por aquí, por ejemplo, este valor de inicial, aquí a una temperatura, y yo esto lo voy a calentar hasta un punto por acá, ¿cierto? Entonces este va a ser mi estado 1, este va a ser mi estado 2, o mejor, estado inicial y estado final, ¿sí? Y normalmente esos 2 estados están unidos mediante una línea.
que me indica cuál es la trayectoria mediante la cual se llega de ese estado a este estado final, ¿sí? De ese estado inicial a ese estado final, y que debe estar definido, pues, generalmente mediante una flechita que me indica cuál es el sentido de este proceso, ¿sí? Porque yo podría tener un proceso de enfriamiento también. Entonces, aquí hay algo importante que vamos a tener que definir, que es el postulado de estado. ¿Sí? Entonces, yo les había dicho que el estado era una condición de la materia que estaba definida por sus propiedades, ¿sí? Pero para definir un estado, es decir, para que ese estado quede perfectamente definido, yo necesito una cantidad mínima de propiedades que deben estar determinadas, ¿sí? Entonces, el postulado de estado lo que nos dice es que para un sistema compresible simple, ¿sí? Entonces, pensemos en un sistema compresible simple. Miremos un nuevo sistema que no sea líquido, sino que sea un tanque con gas. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí un tanque con una serie de moléculas, ¿sí? Y ese tanque yo podría comprimirlo de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el número de propiedades que yo necesito de ese tanque para definir el estado de la sustancia? Entonces, el postulado de estado nos dice que para definir completamente, entonces, para determinar completamente el estado de un sistema compresible simple, es necesario conocer dos propiedades que sean intensivas y que sean independientes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice el postulado de estado. Entonces, vamos a mirar qué es eso. Entonces, para que ese estado esté completamente definido, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea completamente definido? Que mediante una cantidad mínima de propiedades, que son dos, yo puedo determinar todo el resto de propiedades de ese estado, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que con únicamente dos propiedades yo podría determinar cuál es su energía interna, cuál es su entalpía, cuál es su entropía, cuál es su volumen específico, por ejemplo, si yo tuviera presión y temperatura. Y eso son propiedades termodinámicas que se utilizan, que vamos a utilizar, digamos, en muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces, se necesitan dos propiedades intensivas, es decir, que no dependan del tamaño del sistema, y que sean independientes, ¿cierto? Entonces, eso ocurre en la mayoría de los gases, por ejemplo, eso ocurre con los gases cuando yo tengo temperatura y presión, por ejemplo. La temperatura y la presión en los gases son independientes. La temperatura y el volumen en un gas también es independiente. Pero bueno, eso lo vamos a ir mirando en la medida en que vayamos desarrollando ejercicios y cuando vayamos mirando los diagramas es más fácil de ver eso. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que nos dice el postulado de estado. Necesitamos dos propiedades intensivas independientes para determinar el estado de una sustancia. ¿Listo? Con independientes, ¿quiere decir independientes de la masa? No, que sean independientes entre sí. Es decir, por ejemplo, Ok. que si yo cambio la temperatura, por ejemplo, si yo voy a definir aquí, si yo voy a definir temperatura y presión, ¿cierto? Como propiedades intensivas, ¿cierto? Entonces, resulta que en algunas circunstancias yo voy a tener una dependencia de la temperatura con respecto a la presión, ¿sí? Entonces, si yo modifico la presión, inmediatamente estaría modificando la temperatura de ese sistema. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando yo tengo un proceso de cambio de fase, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua a presión atmosférica? Sí. Más o menos 100 grados, ¿cierto? ¿De fusión?
¿O de ebullición? de evaporación, sí, de evaporación. Más o menos 100 grados, ¿sí o qué? Ujú. Ahora, eh, si yo cambiara, por ejemplo, piense usted en la olla a presión, ¿cierto? Ujú. En la olla a presión yo tengo evaporación también, yo tengo una mezcla ahí de, ¿de qué? De agua y líquido, de vapor y líquido, ¿no? O sea, que están a la misma temperatura. Cuando yo tengo un sistema bajo presión, inmediatamente estaría alterando la temperatura, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un cambio de fase y aumento la presión del sistema, yo voy a también alterar la temperatura de evaporación del sistema. Ah, O lo ok. mismo ocurre, por ejemplo, si usted está por allá en una montaña a una altura muy alta, ¿sí? O un valor muy alto, una altitud, ¿sí? En un nevado o por allá en el Everest, recordemos que la presión disminuye con la altitud, ¿cierto? Ujú. Entonces, para el cambio de fase, la temperatura sería dependiente de la presión a la que esté expuesta, ¿sí? Entonces, en el Everest, la temperatura de evaporación, Sería más baja. no recuerdo cuánto es, pero creo que es como de 60 grados, Sí, claro, más bajita. ¿sí? Entonces, en ese caso existe una dependencia entre estas dos propiedades intensivas. Ujú. Por lo tanto, estas dos propiedades intensivas no me sirven cuando cuando yo quiero analizar un estado que está en un cambio de fase, ¿sí? Cuando yo quiero analizar una sustancia que esté haciendo un cambio de fase. Yo necesitaría una tercera propiedad, que podría ser el volumen específico o la energía interna o lo que sea, ¿sí? Ujú. Ah, listo. Sí. ¿Listo? Tiene esa duda. Ahí, por ejemplo, lo que hace la olla a presión es digamos, Aumentar la demorar presión. esa ebullición, ¿no? Sí, Demorar. aumenta la temperatura de ebullición, Ah, exacto. Y eso es lo que facilita que lo que usted esté cocinando, pues se cocine más rápido, porque va a estar a una mayor temperatura. ¿Listo? Profe, ¿Sí? una pregunta, por ejemplo, si tenemos, no sé, un sistema de aire comprimido, ya sea, por ejemplo, un tanque, y se aumenta la presión, ¿la temperatura cambiaría? Sí, ahí claro, ahí cambiaría, pero porque yo tengo definido este sistema aquí. O sea, imagínese, usted tiene la presión acá de este sistema, ¿cierto? Y usted me dice que yo voy a hacer una compresión de este tanque. Sí, se le conecta, no sé, un sistema de aire comprimido con un compresor. Ok, Es un ejemplo. sí, no, pero ahí usted me estaría cambiando, digamos, el sistema. Entonces, un ejemplo fácil es que, o sea, a lo que yo me refiero es lo siguiente. Cuando usted está en un cambio de fase, ¿sí? Usted siempre va a tener un único valor de temperatura, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí tenemos la olla a presión, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una cantidad de agua, ¿sí? Y esa agua se está evaporando y me está produciendo este vapor que tengo aquí, ¿cierto? Entonces, eh, para una determinada presión, yo voy a tener un único valor de temperatura en el cambio de fase, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir que sean independientes, por ejemplo, en un gas? ¿Sí? Entonces, ahora volvamos al gas. Yo puedo tener aquí una presión, ¿cierto? Yo puedo alterar la presión de este sistema, ¿sí? Entonces, yo agarro este sistema, lo presurizo y voy a tener una determinada temperatura inicial, ¿sí? Entonces, tengo una presión 1 y tengo una temperatura 1, ¿verdad? Ah, si yo le aumento la presión a este sistema, ¿sí? Si yo le aumento la presión a este sistema a una presión 2, ¿qué va a pasar con la temperatura? La temperatura inicialmente va a subir, ¿cierto? Va a subir a una... es lo que ocurre, por ejemplo, cuando usted tiene un cilindro en el compresor, en un compresor reciprocante, ¿sí? Usted empieza a comprimir el aire dentro de ese cilindro, ¿sí? Y la temperatura del cilindro empieza a aumentar, ¿sí? Porque usted le está metiendo cada vez una mayor cantidad de sustancia, ¿sí? Pero va a llegar a un punto donde ese cilindro empieza a intercambiar calor con sus alrededores y se empieza a enfriar, ¿cierto? Entonces, en esa condición final, yo voy a tener una presión mayor en el cilindro, pero voy a tener la misma temperatura inicial, ¿sí? Es decir, yo puedo alterar una de esas propiedades manteniendo la otra constante, ¿sí? Eh, a eso es lo que se refiere con The time independencia is entre las propiedades 3 intensivas. o'clock p.m. Mm, no sé si quedó claro.
Listo, profe. Sí, sí, señor. Bueno, más adelante vamos a darnos más cuenta, sobre todo cuando empecemos a desarrollar ejercicios, es más fácil de visualizar eso. Bueno, ahora hablemos del equilibrio. Entonces, en termodinámica nuevamente nos interesa mirar qué ocurre en procesos, ¿no? Entonces, normalmente un proceso ocurre cuando existe un desequilibrio entre un sistema y sus alrededores, ¿sí? Entonces, pensemos aquí en este sistema, ¿sí? Pensemos que este sistema tiene una temperatura, entonces va a ser mi sistema inicial y este va a ser mi sistema final, ¿sí? Y aquí yo voy a tener una temperatura inicial que es mayor a la temperatura 2, ¿sí? Y que esa temperatura 1 es mayor a la temperatura de sus alrededores, ¿verdad? Entonces, es mayor a la temperatura del aire que está aquí alrededor. ¿Qué esperamos que ocurra con este sistema? ¿Qué ocurre con este sistema cuando está a una mayor temperatura que sus alrededores? Que transmite el calor. La transmite la temperatura al ambiente. Va a haber una transferencia de energía, ¿no? Entonces aquí se va a entregar una parte de la energía que él tiene a sus alrededores. ¿Hasta qué punto? Un equilibrio. Hasta quedar en el mismo... Hasta que llegue a esta condición, ¿no? Hasta que llegue a la condición de que la temperatura dentro de mi sistema sea igual a la temperatura de los alrededores. ¿Temperatura ambiente? Exactamente, con la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, en el momento en el que el sistema encuentra ese equilibrio térmico, ¿sí? Es decir, en el momento en el que existe la misma temperatura entre su sistema y sus alrededores, se considera que ese sistema está en equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, existe un balance de temperaturas entre los dos sistemas. ¿Listo? Y cuando hablamos del balance, digamos, termodinámico, cuando nosotros hablamos de un equilibrio termodinámico, pues no solamente nos interesa que haya un balance entre las temperaturas, sino que haya también un balance entre las fuerzas de este sistema, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros hemos trabajado equilibrio bastante en la estática, ¿no? Entonces, pues en la estática, digamos, el concepto de estática es que existe un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Y que ese equilibrio de fuerzas, pues, tiene unas características allá estructurales y todo eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un equilibrio termodinámico, vamos a hablar que no solamente existe un equilibrio térmico entre la temperatura en interior y por fuera, sino que debe existir también un balance o un equilibrio mecánico. ¿Listo? Entonces, que no vaya a ver de pronto aquí el movimiento de una frontera o la expansión de ese sistema o que yo tenga por aquí de pronto una agitación. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Sí? No, no necesariamente. No. O sea, que usted me dice, por ejemplo, yo tengo aquí una olla con una cantidad de agua, ¿cierto? ¿Sí? Y esta agua está a 80 grados. ¿Sí? Y yo le voy a echar una cantidad de agua que está a 10 grados. A la misma cantidad de agua, a 10 grados. Bueno, en ese caso ya es diferente. ¿Sí? En ese caso ya es diferente. Pero, claro, ahí lo que uno tiene que mirar es que yo tengo aquí una cantidad de masa y aquí yo tengo otra cantidad de masa, ¿cierto? Cada una de estas masas tiene una energía que después vamos a mirar a qué corresponde esa energía, que se llama energía interna, que es función de la temperatura. ¿Sí? Y lo mismo esta de acá. Yo tengo acá una energía interna que es función de la temperatura. ¿Sí? Y en este caso, pues yo tendría que multiplicar esta energía interna por la masa de cada sistema. Y aquí multiplico esta por la masa de este sistema y me va a dar un valor de energía interna total. ¿Sí?
Y después de que yo tenga ese valor de energía interna total, yo ya puedo determinar nuevamente la temperatura, ¿sí? Eso va a depender de qué tan grande sea este diferencial de temperaturas, ¿sí? Si el diferencial de temperaturas es muy próximo, sí, evidentemente, si la masa es la misma, la temperatura va a ser una temperatura promedio, ¿sí? Pero si es muy grande, ahí yo puedo tener otro efecto porque hay otro concepto que se llama el de capacidad calórica, que es la capacidad de un cuerpo de absorber energía, ¿sí? Esa capacidad de los cuerpos de absorber energía va a variar con la temperatura a la que se encuentra, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no siempre es lineal esa capacidad de absorción de energía. Eso lo vamos a mirar más adelante, pero si el diferencial de temperatura es pequeño, sí. En ese caso sí, y normalmente con el agua eso podría darse, ¿sí? O sea, se puede decir que con el agua líquida sí se puede dar, si es a condiciones atmosféricas. Pero ya cuando tengo diferencias de temperatura muy grandes, eso ya no se cumple. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí pues lo que nos interesaba era definir el estado de equilibrio, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros tenemos el estado de equilibrio de un sistema, estamos hablando de que ese sistema está en una condición. Entonces, cuando estamos en un estado de equilibrio, quiere decir que el sistema está en una condición donde no ocurren cambios en sus propiedades. ¿Listo? Entonces, si el sistema está en un desequilibrio térmico, pues va a haber un cambio de algunas propiedades, porque puede que varíe su temperatura o puede que varíe su energía interna, ¿cierto? Entonces, a eso es cuando nos referimos a un estado de equilibrio. Bueno, otra cosa importante de aquí de pronto que me faltó decirles acá, es que, por ejemplo, si yo tengo este recipiente y yo lo caliento, ¿sí? Yo voy a pasar de este estado inicial a este estado, digamos, F o coloquémoslo intermedio, ¿sí? Y después yo dejo que ese estado vuelva y se enfríe a la condición inicial, pues yo tengo un proceso inverso acá, que no necesariamente sigue la misma línea, ¿sí? Pero siempre que yo parta de un punto inicial, es decir, siempre que yo parta de un estado inicial y haga un proceso y retorne al mismo estado en el que partí, a eso se le denomina ciclo, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de un ciclo, es cuando yo parto de un estado inicial, hago algún tipo de proceso y de ese proceso termino retornando a esa condición inicial de la cual yo partí. Eso es muy interesante, eso es muy importante cuando haya que analizar ciclos, por ejemplo, de refrigeración o ciclos de potencia. Se trabaja mucho ese concepto. Bueno. Entonces, vamos a empezar a definir algunas de las propiedades. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Vamos a hablar ahora sobre estas tres propiedades, ¿sí? Entonces, estas tres propiedades son, digamos, las tres propiedades que vamos a utilizar de manera extensiva en el curso, ¿sí? Normalmente estas tres propiedades se trabajan tanto por lo que son, primero, muy fáciles de determinar experimentalmente, ¿cierto? Yo puedo medir el volumen específico de un sistema conociendo sus características geométricas con las cuales puedo determinar su volumen y con la masa que hay dentro de ese sistema, ¿cierto? Ya vamos a mirar por qué. Instrumentos para la medición de presión son muchos, ¿cierto? Entonces hay muchos instrumentos para la medición de presión. Normalmente uno lo ve ahí como un relojito que me marca aquí un valor, que me dice cuál es la presión en PSI o bueno, lo que sea, en bares o lo que sea. Y la temperatura, pues todo el mundo ha utilizado algún termómetro, ¿cierto? Entonces aquí podríamos colocar un termómetro que me va marcando acá, ¿sí? Me va dando diferentes valores.
y pues ahorita vamos a mirar diferentes tipos de termómetros. Entonces, como vemos, determinar estas propiedades experimentalmente es muy fácil. Entonces son, digamos, las tres propiedades más utilizadas en termodinámica, justamente por eso, y mediante las cuales se pueden determinar el otro resto de propiedades. Entonces, de aquí, pues nosotros normalmente determinamos la energía interna, la entalpía, la entropía, que son las otras propiedades que más se utilizan en este curso. Entonces, para poder determinar estas propiedades tenemos que hacer algunas consideraciones, ¿sí? Entonces, en el primero de esos casos vamos a mirar qué ocurre con el volumen específico. Entonces, yo les había dicho que existían una serie de propiedades que llamábamos propiedades específicas, que era una forma, digamos, de transformar una propiedad extensiva en una propiedad intensiva mediante la división por su masa, por la masa del sistema, ¿cierto? Entonces, imaginémonos un sistema aquí, hipotético, que tiene una cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, imaginémonos acá un tanque que tiene un gas, ¿cierto? Y ese gas tiene una cantidad de átomos que están permanentemente en movimiento, ¿sí? Siempre y cuando estén a una temperatura mayor a la temperatura del cero absoluto. Esos átomos están en movimiento. Entonces, es importante aquí lo que les había mencionado al inicio, la idea de trabajar con una visión macroscópica de la sustancia, ¿cierto? Entonces, si yo agarro por acá un diferencial de volumen, ¿sí? Lo suficientemente pequeño, ese diferencial de volumen va a llegar a un punto donde ya no se comporta como un continuo, ¿cierto? Entonces, va a llegar un punto donde si yo sigo disminuyendo este pedazo de análisis y este pedacito de análisis, voy a llegar a un punto donde yo ya no voy a tener un continuo digamos, en la cantidad de sustancia que yo voy a tener dentro de este volumen, ¿cierto? Entonces, puede llegar a un punto donde yo por acá tenga un átomo y por acá tenga otro átomo y el resto esté vacío, ¿cierto? Entonces, para poder definir estas propiedades, es necesario primero determinar que hay un punto mínimo donde esta materia se comporta de manera macroscópica, ¿cierto? Entonces, y que a ese volumen lo vamos a llamar como un volumen prima, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar el concepto de densidad primero, ¿sí? Definamos primero qué es la densidad y después definimos qué es el volumen específico, ¿sí? Entonces, como sabemos, la densidad está definida como la cantidad, como el volumen ocupado por una determinada cantidad de masa, ¿cierto? Entonces, pero como les decía, esa masa debe ser evaluada en un espacio mínimo, de tal forma que me garantice que esa masa es un continuo. Entonces, ahí simplemente lo que decimos es que vamos a analizar un límite, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un volumen que tiende a este B', ¿cierto? O sea, un volumen mínimo a partir del cual yo voy a tener un comportamiento continuo de la sustancia y donde yo puedo definir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. ¿Listo? Esto normalmente pues nosotros lo definimos de manera directa como masa sobre volumen. ¿Sí? Y esto es una propiedad intensiva porque es independiente de la cantidad de sustancias. Si yo agarro y analizo este otro pedacito por acá, me debe dar el mismo valor. ¿Sí? Y otro pedazo por acá, entonces me da el mismo valor de la densidad. ¿Sí? Esto está aquí en kilogramos por metro cúbico. Es muy utilizada pues sobre todo en la mecánica de fluidos se habla mucho de densidad. Vamos a mirar que en este curso no vamos a hablar tanto de densidad, sino de su inverso. ¿Sí? Bueno, entonces recordemos, para poder hacer la definición de estas propiedades, necesitamos hablar de un volumen mínimo, ¿cierto? De materia, bajo el cual esa materia va a tener un comportamiento continuo y que me garantice una propiedad macroscópica. Listo.
Bueno, entonces esto, el volumen específico, como les decía, es simplemente el inverso de la densidad. Entonces, el volumen específico va a ser el inverso de la densidad, es decir, va a ser volumen por unidad de masa. ¿Sí? Como vemos, esta es una característica de una propiedad específica, por lo tanto es intensiva, y está dada en unidades de metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? Entonces yo puedo definir por ejemplo, yo digo, ese sistema tiene un volumen específico de tanto, ¿sí? Eso es independiente de si tengo 5 kilogramos o si tengo 1 gramo o 2 toneladas, ¿sí? El volumen específico es simplemente un volumen ocupado por unidad de sustancia. Entonces, por eso es independiente de la masa. Bueno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el volumen específico? ¿No? Bueno. Entonces sigamos con la siguiente propiedad, que es la presión. Entonces, muchos de ustedes ya deben haber trabajado con el concepto de presión, o lo conocerán, ¿sí? ¿Me pueden hacer una definición de la presión? Profe, la presión sería la fuerza que ejerce cualquier fluido, podríamos decirlo, sobre las superficies que lo contienen. Puede ser, sí, pero sí, cuando hablamos de presión generalmente hacemos referencia a... Fuerza sobre un área. Exacto, es una fuerza sobre una determinada área. Pero cuando nosotros hablamos de presión, generalmente hablamos nos estamos refiriendo a fluidos, ¿sí? A pesar de que yo puedo hablar de la presión que ejerce no sé, una barra de acero sobre una superficie, ¿sí? Ahí también estamos hablando de una presión. Entonces, pero normalmente hace más referencia a lo que son gases y líquidos. Sobre todo en este curso de termodinámica casi no vamos a trabajar con sólidos. Es más, no creo que trabajemos con sólidos. De vez en cuando metemos por ahí algún sólido, pero gran parte del trabajo va a ser sobre líquidos y gases. Entonces, sí, como lo dijeron, ¿no? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos acá un sistema hipotético, ¿cierto? Y yo quiero analizar la presión de ese sistema. Entonces, para analizar la presión de ese sistema, pues yo defino acá una determinada área, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es una área A sub I, ¿cierto? Y que sobre esa área yo voy a tener la ejecución de una fuerza, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener aquí una fuerza que se está ejerciendo de manera, digamos, homogénea sobre esta determinada área que es muy pequeñita, ¿cierto? Y que esa determinada fuerza, siento yo tengo acá un diferencial de fuerza, aquí un diferencial de área, ¿cierto? Entonces, esa fuerza ejercida sobre esa área, pues la vamos a determinar como presión, ¿sí? Que es lo que uno siente cuando uno se toca cualquier parte, ¿no? Entonces, y digamos, la presión es la que influye en el momento de producir un daño, por ejemplo, en la piel, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando, supongamos, usted ejerce una fuerza sobre la superficie de su brazo, ¿cierto? Entonces se agarra con el dedo y se presiona, no sé, alguna parte del brazo y usted siente ahí, digamos, esa presión que estaría ejerciendo su dedo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si usted hace la misma fuerza, ¿cierto? Pero reduce el área de contacto entre su brazo y el objeto con el cual lo está presionando, ¿sí? Entonces, imaginémonos que usted está utilizando la misma fuerza que utilizaba cuando se presionaba con el dedo, pero ahora, no sé, tiene una navaja, ¿sí? Entonces, como el área disminuye tanto, la presión se dispara, ¿sí? Y la presión, pues, va a ser la que le va a terminar así, haciendo a usted algún tipo de daño. Entonces, definamos la presión. Entonces, la presión, nuevamente,
tenemos que analizar nuevamente que estamos hablando de un medio continuo. Sobre todo cuando estamos hablando de gases, pero eso también aplica para líquidos y para sólidos. Entonces, pensemos que tenemos nosotros un tanque, ¿cierto? Nuevamente, tenemos una serie de partículas. Entonces, tenemos una cantidad de n de partículas que están en movimiento, ¿sí? Y yo quiero analizar un diferencial de área por acá, ¿cierto? Entonces, esto de acá va a ser este mismo diferencial de área que les había mencionado acá, ¿sí? Y yo quiero mirar cómo se altera la presión en este punto, ¿cierto? Entonces, para poder hacer la definición de área, de presión, necesitamos definir un área mínima bajo el cual este comportamiento va a ser un comportamiento macroscópico, ¿cierto? Es decir, aquí yo voy a tener un área mínima para garantizar un comportamiento macroscópico de este gas, ¿sí? Si yo sigo reduciendo el tamaño del área, pues ya no voy a tener un comportamiento regular de este sistema, ¿sí? Sino que ya voy a entrar más en lo que es la termodinámica estadística, ¿sí? Entonces, es lo que llamamos que es el área mínima para que ese fluido pueda ser considerado nuevamente como un continuo. Listo. Entonces la presión, nuevamente lo definimos como un límite. Cuando ese diferencial de área o esa área tiende a ese valor mínimo de área, ¿cierto? De una fuerza normal a la superficie sobre el área de análisis, ¿sí? Entonces, tiene que haber un área mínima para garantizar que la presión se comporte como una característica macroscópica. Bueno, normalmente el área pues lo definimos con fuerza sobre área, ¿sí? Y el área tiene unidades de, ¿qué? Unidades de fuerzas, ¿qué? Newton. Newton y área metro cuadrado, ¿sí? Y esto lo conocemos normalmente en la termodinámica como pascales, ¿sí? En alusión a Blaise Pascal, que pues hizo, mejor dicho, trabajó en todos los campos de la ciencia. Y en la filosofía también. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Listo. Entonces, continuamos. Vamos a continuar aquí hablando sobre la presión. Vamos a hablar sobre algunas características de la presión en fluidos, ¿sí? Para poder empezar a mirar cómo se puede determinar la presión en un fluido mediante el análisis de una columna de ese mismo fluido, ¿sí? Entonces, aquí Simon Stevin, pues él resolvió, digamos, esa paradoja de la hidrostática, y pues la cual pues define que una sustancia, ¿cierto? Una sustancia que sea continua, ¿sí? Que presente una continuidad, una sustancia que presente una continuidad, es decir, que yo no voy a tener por aquí un cambio de densidad para otra sustancia y después vuelvo a la misma sustancia, sino que aquí, por ejemplo, aquí tenemos agua, ¿cierto? Si yo tomo la medida del agua en todos estos puntos que están a la misma altura h, ¿cierto? Entonces, todos los puntos que están medidos a la misma altura h manifiestan la misma presión, ¿cierto? Eso es lo que nos dice este concepto, ¿sí? Es decir, que la presión en A es la misma presión en B, que es la misma presión en C, en D, en E, todos estos puntos que están bajo esta misma línea, ¿sí? Ahora, recordemos que la presión siempre es perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces, aquí la línea de presión es así vertical, aquí la línea de presión es así inclinada, aquí es inclinada también, aquí es inclinada, aquí es inclinada, aquí también es inclinada y aquí es horizontal. Lo que nos dice pues que la presión es un escalar, ¿no? O sea, la presión es un valor
que se da en todas las direcciones, ¿cierto? Entonces, a una altura h, ¿sí? A un punto por acá, bueno, h lo colocan acá, pero bueno, a una profundidad por acá en este lugar, si yo quisiera analizar la presión, pues simplemente es un valor escalar, puesto que no tiene una dirección definida, ¿sí? Entonces, simplemente una variable escalar. Entonces, esta paradoja es más fácil de verla cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el siguiente sistema. Imaginémonos un sistema de este tipo, ¿sí? Entonces, esto de aquí va a ser un tanque, ¿sí? Y este tanque tiene acá, supongamos, una separación, más o menos de este tipo, donde esto es sólido, ¿no? Entonces esto va a ser un sólido, y el tanque pues tiene esta forma así como en U, ¿cierto? Donde en este lado el área transversal es mucho más pequeña que en este otro lado. Entonces, si yo agarro este sistema y lo lleno con agua, entonces le empiezo a echar agua aquí, ¿cierto? Él va a empezar a subir de volumen, a subir de nivel, ¿no? Y supongamos él llega a un nivel por acá, de tal forma que ocupa tanto esta área como esta área, siendo que esto está libre a la atmósfera, ¿no? Lo que nos dice este concepto es que la presión medida en un punto acá, ¿sí? Va a ser igual a la presión medida en un punto por acá, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí uno, aquí tengo dos. Eso quiere decir que la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Por qué? Porque aquí yo mantengo una continuidad de la sustancia que estoy analizando, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, agua en este nivel, vengo acá, la presión aquí va a ser la misma de la presión acá porque yo no tengo ninguna discontinuidad en la superficie que estoy analizando. Ahora, ¿qué pasaría si yo borro acá? ¿Sí? Y aquí yo voy a tener otro fluido que no es miscible con el agua, ¿cierto? Entonces supongamos aquí yo voy a tener un nivel por acá de otro fluido y voy a tener un nivel de agua por acá. ¿Cuál va a ser la presión entre estos dos puntos? ¿Existe continuidad de la sustancia de aquí hasta Sería acá? diferente. Sería igual. Va a ser la misma, ¿cierto? Porque aquí yo no tengo ninguna discontinuidad entre estos dos puntos, ¿sí? De la sustancia. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera medir la presión entre este punto y este otro punto de acá? ¿Sí? Recordemos que aquí ya cambiaría, ¿no? Porque aquí sí hay una discontinuidad del fluido. Este fluido tiene otras características, lo cual hace que la presión cambie según la densidad de este nuevo fluido. ¿Sí? Entonces, este concepto de que todo punto que esté a la misma altura y que esté en una homogeneidad de la sustancia representa la misma presión. ¿Listo? Entonces, esto es un concepto muy utilizado y es el concepto, digamos, que nos permite utilizar lo que se llama los manómetros en U, ¿sí? O lo que se llama el concepto de una columna de agua para determinar la presión de un sistema. Alcanzamos a ver un poquito sobre eso. Entonces, Qué ¿sí? pena, profe, lo interrumpo. Dígame. Porque es que no sé si estoy recordando mal, pero en cálculo 2 que se ve tanto esos ejercicios de presión en agua y eso. Ajá. Porque ahí le dan a uno una definición de que la presión la define es la altura, o sea, la cantidad de agua que haya justo sobre el punto que se está observando. Pero usted me está hablando de cuando uno tenía allá en el cálculo 2, por ejemplo, un tanque acá y ese tanque aquí tenía un agujero, algo así, y aquí salía el agua. Entonces, No, profe, no. Es una definición y creo que también en estática la dan, ok. que si yo tengo un diferencial a cierta profundidad, lo único que le está haciendo fuerza es la columna de agua que está justo sobre él. Sí, claro. Eso es el Por eso, concepto de presión. profe, pero ¿y si la sustancia cambia, luego no alteraría eso? Por eso cuando su merced puso el primer ejemplo, Entre estos dos puntos. sí, porque pues la columna sobre ese Eso punto quiere decir, tendría una parte de agua y otra parte del otro. sí, claro.
Pero entonces, fíjese acá, aquí tengo yo una columna de agua que tiene una densidad, ¿cierto? Acá yo tengo una columna de agua que tiene la densidad, pero también voy a tener una columna de otro material que puede que tenga una mayor densidad, ¿cierto? De tal forma que, digamos, el peso o la fuerza que ejerce sobre este punto de acá va a ser mayor porque yo tengo un cambio de densidad de esa sustancia. ¿Sí? Por eso, profe, a eso me refería yo cuando dije que entonces cambiaría la Entre estos presión dos del puntos no punto 1. cambiaría, sería Sí, la misma. Sería la misma. tengo ahí un error de, Sí, porque de comprensión. aquí debe haber una variación de altura entre estos dos niveles, digamos que están expuestos a la atmósfera, ¿sí? De tal manera que el ¿qué? La columna de acá va a ser un poquito más pequeña, ¿sí? Pero entre estos dos puntos, ese es el concepto de Stevin, ¿sí? Que la presión en dos puntos a la misma altura siempre va a ser la misma. ¿Listo? Es decir, bueno, miremoslo de la siguiente forma. Bueno, yo creo que me queda más fácil explicarlo en la siguiente diapositiva, que es donde yo voy a explicar lo de la columna de agua. Listo, profe, a ver, continúa. ¿Sí? Bueno. Entonces, miremos el siguiente sistema, ¿sí? Tenemos un tanque, ¿verdad? En ese tanque yo tengo un gas, ¿sí? Y yo voy a colocar este sistema que se llama un manómetro de Nu, ¿sí? En donde yo coloco un líquido, ¿sí? Entonces, ese líquido, pues va a tener una característica que es su densidad, ¿no? Entonces, la densidad del líquido es importante en este análisis. Acá yo voy a tener una presión, que es la presión atmosférica, que va a ejercer sobre esta superficie. Y yo voy a tener aquí la presión interna del gas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se analiza esto? Entonces, esto es un instrumento, ¿sí? Digamos, de los primeros instrumentos que se utilizaron para medir la presión en sistemas. Y lo que nos dice este instrumento es que vamos a relacionar la presión de este sistema con este diferencial de altura de la columna del líquido que yo tengo dentro de este instrumento. Entonces, aquí se hace lo que se denomina un análisis hidroestático, ¿cierto? Porque aquí pues consideramos que todo esto está en equilibrio mecánico, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un análisis hidroestático sobre este sistema, ¿listo? Entonces, bueno, de una vez, ¿dónde esperamos que sea mayor la presión? Es decir, ¿qué esperamos que sea la presión dentro del tanque? ¿Mayor o menor a la presión atmosférica? Mayor. Mayor. Va a ser mayor, ¿cierto? Porque está levantando esta columna que yo tengo acá, ¿verdad? Listo. Entonces, una forma de analizar este sistema es mediante un análisis simple de fuerzas en esta columna, ¿cierto? Entonces, pensemos que esta columna es un sólido, ¿cierto? Entonces, agarramos esa columna, voy a colocarla aquí con esto mejor, ¿cierto? Y le hacemos un análisis de fuerzas, ¿listo? Entonces, recordemos que el análisis en estática lo que nos dice es que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo debe ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, como esto está estático, pues si yo le hago el análisis de fuerzas a este cuerpo, pues yo no voy a tener ninguna aceleración porque eso está quieto, ¿listo? Entonces, dígame qué fuerzas están ocurriendo sobre este sistema. El peso. Entonces, la más fácil de todas, que es el peso, ¿no? Entonces, colocamos el peso en esta dirección. Vamos a hacer aquí, digamos que esto aquí es Y, ¿no? O sea, la dirección. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, aquí tengo el peso, ¿no? Entonces, el peso W, que es igual a la masa por la gravedad. ¿Voy a tener alguna fuerza aquí en la parte superior? La presión atmosférica. Voy a tener una presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, recordemos que la presión atmosférica está distribuida sobre toda el área de este sistema, ¿cierto? Entonces, me va a generar una fuerza sobre esta área que yo tengo aquí definida. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo una fuerza. ¿Y dónde más hay una fuerza? ¿Esto está en equilibrio? Tengo dos fuerzas hacia abajo. La que viene por parte del tanque.
una fuerza que va a ser ejercida en este punto, ¿no? ¿Sí? Aquí yo voy a tener una presión que va a ser ejercida en este punto y que tiene que ser mayor a la presión atmosférica que tengo ahí arriba, ¿cierto? Entonces yo voy a tener aquí una fuerza ejercida por este fluido en este punto, ¿sí? Entonces aquí llamemos esto presión atmosférica, ¿sí? Y aquí yo voy a determinar esto como la presión en B, que es este punto B. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago el análisis de estas fuerzas, pues entonces yo digo que la presión en B multiplicada por esta área, ¿cierto? Entonces, multiplicada por el área transversal ahí en ese punto, menos la masa por la gravedad, menos la presión atmosférica, multiplicada por la misma área, es igual a 0, ¿no? Listo. Perdón. Entonces, ahora lo que vamos a mirar es cómo llegamos a... ¿Cómo determinamos esto en función de... O sea, cómo analizamos la presión dentro de este tanque? ¿Sí? Entonces vamos a despejar la presión B, ¿cierto? Recordemos que la presión en B es igual a ¿qué presión? Presión en A. A la presión en A, por lo que están al mismo nivel, ¿no? Entonces, siempre que estemos al mismo nivel y haya una continuidad del fluido que estemos analizando, vamos a mantener un mismo valor de presiones, ¿sí? Entonces, tenemos que despejar la presión en B de este sistema que tenemos aquí. Listo. Entonces, la presión en B va a ser igual a la masa por la gravedad más la presión atmosférica por el área, ¿sí? Todo esto sobre el área. O mejor aún, quitemos esta área de acá y colocamos aquí área. Listo. Profe, qué pena, Sí, que si dígame. puede aceptar a unos compañeros que ¿Están por fuera? en sala. Sí, señor. Listo. Creo que ya. Entonces, despejamos aquí la presión en B, ¿cierto? Entonces la presión en B va a ser igual a la presión atmosférica más este término aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que, la masa la podemos dejar definida en función de otras dos propiedades, ¿cierto? Entonces, si nosotros definimos la densidad, pues nosotros sabemos que la densidad es igual a una masa sobre un volumen, ¿cierto? Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación la masa, pues vamos a dejar aquí esto como la masa, perdón, como la densidad por un volumen por la gravedad sobre el área. ¿Listo? ¿Y yo cómo puedo definir el volumen de esa columna de agua? El área por la longitud. Un área por la longitud, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí la presión atmosférica más la densidad por el área, por una longitud, por la gravedad sobre el área. Aquí yo cancelo las áreas, ¿cierto? Y me queda que la presión en el punto B va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la longitud por la gravedad. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, esto va a ser la presión en B. Este es el concepto fundamental de lo que se conoce como manometría. ¿Sí? Obviamente la manometría con un líquido, ¿sí? La manometría líquida, que es cuando nosotros utilizamos una columna de un fluido para saber cuál es la presión de un sistema producida por ese desbalance entre los dos niveles del fluido. Entonces, en este caso, nos estamos dando cuenta que la presión en B tiene que ser mayor a la presión atmosférica. Si esta columna estuviera en el otro sentido, pues ahí cambiaría un poco el análisis, ¿sí? Pero entonces siempre decimos que la presión de un sistema va a ser, está relacionada con esa columna que yo tengo separada entre los dos niveles que están expuestos a diferentes presiones.
No sé si quedó claro el desarrollo de la ecuación. Profe, este video lo sube hoy. Es que me quedé sin luz y me perdí la clase. Si lo subo más bien en mañana en la mañana, o mañana en la tarde. Pero mañana, de aquí a mañana sí lo subo sin falta. Listo, profe, gracias. Entonces, este es el concepto de la hidrostática, que ustedes lo van a tener que implementar también en la mecánica de fluidos. En la mecánica de fluidos esto lo van a desarrollar mucho más. Aquí simplemente lo miramos así, muy por encimita. Pero la hidrostática viene de este análisis estático de una columna de agua, ¿sí? Yo analizo la presión a la que está expuesto aquí en la superficie, considero la masa de ese sistema, ¿sí? Y lo tengo que igualar a la presión que está sufriendo ese fluido en la parte inferior, ¿sí? Ese desbalance de presiones, pues lo que me indica es que la presión dentro del tanque, como estamos aquí a la misma altura, va a ser mayor a la presión atmosférica. Les voy a colocar algunos ejercicios de esto como para que se vayan familiarizando con este análisis. Pero yo creo que vamos a dejar ahí. Pues vamos a hablar sobre el barómetro, que eso es otro instrumento para medir presiones, pero ya en este caso es para medir la presión atmosférica. Normalmente en estos equipos, en muchas ocasiones lo que nos interesa es medir una presión que llamamos presión manométrica, que es desconsiderando, esta presión atmosférica, ¿sí? Entonces decimos, la presión aquí es 0, ¿sí? Porque estamos desconsiderando la presión atmosférica. Pero pues nosotros sabemos que estamos midiendo una presión a partir de la presión atmosférica. Eso se le conoce como presión manométrica. Pero pues eso lo miramos en la próxima clase. ¿Algún comentario, muchachos? Ya como para finalizar, un comentario final. ¿Alguna duda? ¿Sobre toda la clase o algún comentario? ¿No? Profe, una pregunta. Sí, claro. Profe, para las tablas de termodinámica, de cualquier libro las podemos sacar, ¿cierto? Sí, de cualquier libro. Yo estaba pensando en el Discord. Voy a crear un canal ahí dentro del propio servidor que nosotros tenemos, que se va a llamar documentos. ¿Listo? Y ahí pues yo les voy a compartir, o ustedes también voy a crear el canal de una vez. Y vamos a dejar ese canal exclusivamente para digamos, pasar documentos, ¿sí? Fuera del chat que ya tenemos en el servidor como tal, ¿sí? Ahí aparece, en el Discord aparece un nombre que es general, ¿no? Que dice general, que es como el chat general que nosotros vamos a manejar, pero voy a crear uno adicional que es para únicamente intercambiar documentos. Entonces, el que tenga las tablas disponibles de manera digital, pues si las puede pasar ahí, quedaría mucho mejor. ¿Listo? Se pueden usar las de cualquier libro. Puede ser las de la CNG o de la Shapiro, ¿sí? Casi todas. Aunque hay algunas diferencias, ¿sí? En algunas tablas tienen datos que no están en las otras. Entonces, pues, de pronto en algunos ejercicios les conviene más utilizar una o utilizar otra.